Speak es un espacio para que todas las voces del entretenimiento hablen de lo que realmente importa. Acercarnos más para contar mejores historias. Esto es Speak. Muchas gracias a nuestros invitados por venir. Este capítulo es muy, muy importante porque la gran parte de nuestra audiencia son actores. Si no eres actor y estás escuchando esto, no te vayas porque sí te va a importar. Espérenme tantito. El título que nos dijo ChatGPT de este capítulo es algo así como la evolución del casting y la influencia de las nuevas tecnologías. Por ahí nos vamos a ir. Pero lo que queremos es hablar de quién se queda con el personaje hoy, ¿no? Por eso tenemos a Alejandro Reza y a Roberto Duarte. Alejandro Reza, como saben, es director de casting de hace más de 30 años. Empezó como actor y de ahí... ¿Sí? ¿Está bien mi research? ¿Nos dijo bien ChatGPT? ChatGPT ¿Lo sabe? Se portó ¿Lo bien, sabe? sí. Y de ahí viene su vínculo con la actuación, te vas a la dirección de casting y haces el embrujo y de ahí ya luego te vas al gabacho también y una cantidad de proyectos increíbles que también sí, hubo pueden research. Sí hubo algo, ven, y aparte me lo aprendí. Casi no leí, lo tengo aquí, pero casi no leí. Bueno, sí. Entonces, Tú que tenías pues miedo muchas de gracias. qué íbamos a hablar. Gracias, Alejandro, por venir con nosotros. No, gracias a ustedes. Pues con mucho gusto estamos aquí Para platicar. para platicar y lo que se pueda aportar. Y también Roberto Duarte con nosotros, un actor que todos conocen también. Sí, que es uno de los actores con mayor influencia ahorita y crecimiento en tu carrera en los últimos años con todo y que lleva desde que nació, desde que nació siendo actor de todos los flancos, docente de actuación, reportero, dice por ahí, ¿ven? Reportero también, en muchos, ha estado ahora sí que delante de la en todas las posibilidades. En todas las posibilidades, de la industria de totalmente. sí. Bueno, en teatro muchísimo. Yo cuando lo conocí hace ya muchos años también, hemos trabajado mucho juntos y la verdad me ha dado muchos aplausos a ver, desde que lo presento a casting, los directores siempre es de wow, qué buenos actores me traes y yo tengo una muy buena historia que ahorita cuento de él en un casting Qué nervios. que es muy bonita, ¿no? Esas historias muy bonitas y me encanta tenerte aquí, me encanta tenerlos aquí, gran Muchas colega, gracias. que siempre por venir en viernes, sí, exacto, aparte. en viernes, así que es una enorme privilegio tenerlos aquí juntos para hablar de este tema que les importa mucho a nuestra audiencia y creo que podemos tomarlo platicarlo de diferentes lugares, del lado del actor, del lado del director de casting, así que, pues bueno, arranquemos. Pues miren, la idea de este capítulo nace de que nos pusimos a platicar y dijimos, ¿qué pasa con quién se queda con el personaje hoy? No solo... a nivel, que si tiene buenos materiales, que si está preparado, que si el talento. O sea, hablábamos de cómo ha evolucionado la selección del talento. Desde, no nos vamos a ir a los romanos, cuando usaban máscaras y las señalaban, ¿no? Sino más bien, después de todo por ejemplo, nace el Star System y tienen los actores ahí en los estudios y los tenían ahí sentados y había alguien que señalaba y decía, tú pareces señora de 40, ¿no? Y empieza a evolucionar todo esto. La figura del director de casting, ¿no? Nace también por ahí de los 50, 60, una cosa así. Bueno, ya de una manera más contemporánea. Sí, Sí, claro. pero en realidad empezaron con el cine en el principios del siglo XX. Del siglo XX, cuando empieza todo, justo el Star System y en Hollywood, ¿no? Tenemos obviamente toda esta influencia gringa. Y la onda es cómo ha evolucionado esta selección, cómo lo ven los directores de casting. Por ejemplo, ahora, después de toda esta revolución también de las tecnologías, ¿no? El actor ahora ya puede hacer un self-tape y hacer 500 tomas, ¿no? Ahora ya no sé qué diferencia hay con el tema presencial, que si los materiales de pronto puede parecer que le metieron ahí un filtrito, ¿no? O sea, todo esto, ¿cómo ha revolucionado el casting? Como para no adelantar, o sea, como para irnos un poquito más atrás, me gustaría preguntarle a ti, Alejandro. Tú empezaste hace muchos años siendo director de casting, cuando o sea, nos tocó incluso más a ti toda la evolución de las plataformas, incluso antes, ¿no? Como mucho antes, en México, pues, ¿qué pasaba cuando solo había así de posibilidades para los actores de ¿es esto o esto? ¿Esta televisora o esta televisora? ¿Cómo has visto desde ese entonces? ¿Qué te tocaba a ti? O sea, ¿cómo te tocaba hacer castings, escoger a los actores, encontrarlos? Pues ha habido un cambio tremendo, una verdadera revolución en esta parte de la industria que es el casting, porque cuando yo empecé, que empecé por accidente un poco,
como bien mencionaron, yo era actor. Entonces, todavía era la época donde en el cine se usaba la moviola para editar. Eh, el casting se tenía que hacer en un formato especial, que ya no me acuerdo, depende del cliente cómo se presentaba, pero era como Super 8 y 3 Wow. cuartos, algo así se llamaba Ujú. el casetote este que era como el más pro. Y pues sí había menos actores que ahora, Claro. definitivamente mucho menos. Muchos celebridades todavía de luminarias del pasado, como Claro, del cine era de, Katy ¿no? Jurado, Pedro Armendáriz, me tocó hacerle casting y Wow. gente así, porque yo una vez que empecé ¿Cuál fue con... tu primer proyecto? mi primer proyecto así grande fue El Embrujo. Ok. Y paralelamente estaba trabajando con Carlos Carrera, que era mi vecino. Y luego Wow. Claudia Baker, que fue Sí, pues, aparte de una persona muy amada y muy querida, a quien le aprendí pues mucho claro. del casting, porque ella era como the only Era one, la, ¿no? Era sí, la única. y del cine, ¿no? Era como la que Sí, hacía sí, los sí, castings de pero cine. venía ya de generaciones, porque su Ujú. madre Lonca fue la primera Wow. Como de oficio, casi, casi, ¿no? manager Que de se hereda. actores. Entonces ella fue de todo, o sea, le tocó el cine de oro. A la Claro, misma Claudia le tocó trabajar de Wow. niñita con su mamá y con ver Pedro toda esta Infante o no sé evolución, qué. Con O la sea, claro. Rosita. trabajó como... Hablando, ¿ya Sí, viste? ¿Ya sigamos bien? entonces, digo, con Claudia empecé a trabajar en estos proyectos grandes, internacionales, que se hacía, era una buena etapa como del cine de Hollywood en México en esa etapa de los 90s. Pero sí, el primero, digamos, donde tuve un crédito y ahí compartimos el casting entre Claudia, Sandra, su hija, que también la adoro, y yo. Ujú. Entonces éramos los tres y cada quien tuvo como una parte, una comisión dentro del complicadísimo casting que era hacer esa película porque im- había actores profesionales como Blanca Guerra, etcétera, pero también había actores, no actores. Ya, Entonces de fue eso. como el primer proyecto donde trabajé con no actores y de pronto Carlos me decía, no, pues quiero un viejito de anciano maya, entonces irte a Wow. los pueblitos a buscar y encontramos un viejito de 96 años divino que Qué bueno, increíble, ahí ¿no? tuvo su peso en la película y las caras de campesinos, entonces eh, ese fue como el primer Era un proyecto trabajo más memorable. artesanal, ¿no? Más como de Totalmente. irte a, ahora sí que a buscarlos, a Sí, esta parte, sí, eso, más artesanal, más cercana, más Que se ha sí. uno a perdido un poco uno. eso, podemos decir, que de alguna Pues se forma. ha perdido en un lado y se ha ganado en el otro. También Ujú. hay Ok. que darle su crédito a la A la modernidad. tecnología, sí. Bienvenida a la tecnología maravillosa con sus bemoles, ¿verdad? Pero pues, ¿qué hubiera dado yo por tener un iPhone o un celular Claro. para Así, poder este sí, grabar este no, así este sí. rápido y hasta editar ahí? No, y para hablar No, rápido con el manager de, ¿qué onda? ¿Está disponible? claro. ¿Se puede? Era una camarota, yo ni siquiera tenía cámara, o sea, eran caras todavía aunque yo había tomado antes un curso de fotografía y de cámara en Londres, pues yo no tenía para comprarme una. ¿Y cómo Y hacías las el casting? cámaras, Carlos me prestó su cámara, pero era una camarota, Sí, claro, imagino. te lo juro, de este Claro. tamaño, un maletón tremendo donde la cámara en Y sí era pesaba, pesada, sí. pesaba Wow. y pues no era tan fácil No, claro, y de después maniobrar o entregarle manipular todo como al una director, cámara. ¿no? A editar en ese Oye, y la momento. figura del manager. La figura del manager, O sea, ¿y eh, qué cuán vital era para tener un personaje? Y a la fecha también. De pronto es. eh, eh, siempre ha sido importante, pero en esa época también había muchísimos actores que eran independientes. Y como no había tanto management como hay Sí, ahora, sí. no había tantos representantes y muchos
jalaban solo a los conocidos, a los que trabajaban mucho y por ende les Luego en iban a dar Televisa más. no se trabajaba con incluso ahora muchos productores no trabajan con representantes, o sea, no les gusta trabajar con representantes y Televisa tenía esa escuela un poco, ¿no? De hacerlo directamente. One. Sí, pero además eran mundos muy, muy divididos, el de la televisión y el del Sí, cine. claro. exacto. Se manejaban de formas muy, muy Sí, sí. distintas. Sí, Entonces, sí, sí. Y el teatro también de pronto es medio celoso, ¿no? O sea, nos contaba Memo Villegas en uno de los capítulos de Speak, de hecho, que él creció en el claustro, ¿no? Y aprendió a actuar y que le decían, híjole, es que los de la tele, ¿no? Tú eres actor de teatro. Tú eres de sí, aquí. está Y como que lo dividido. ninguneaban, ¿no? Estaba sí, exacto. dividido, Estaba Juan. medio... Sí, Cada vez menos, calculo. fueron divisiones y que se empezaron a diluir, yo creo, con la aparición del streaming, ¿no? Que rompió de Totalmente. entrada el filtro de Televisa y TV Azteca, ¿no? Porque O de cine. pronto, Uy, ese muy porque de de tele. pronto la competencia ya era internacional y los actores y las figuras que la televisión había construido, pues eran no competitivos, digamos, no, pues para eso. intocable, Y entonces pues. se abrió un espacio para actores que estábamos encerrados en el teatro y haciendo nuestro teatro y nos empezaron a considerar ya para gente como Alejandro, que son gente de teatro también, empezaron poco a poco a No, llevarnos. y a llevarnos. pedirnos. O sea, llegó un momento en que a ti te pasa todavía, seguro. Nos piden, este personaje quiero que sea alguien de teatro. Y alguien con esta escuela, ¿no? Y muchos nos empezaban a pedir como esto, pero, y un poquito, platícanos tú cómo fue como desde tu lado, desde el lado del actor de teatro, ¿no? Que estabas diciendo ahorita que tú empezaste en teatro. Sí. ¿Cómo fue esta evolución del casting desde que empezaste a hacer casting? Mira, ¿Hace cuándo fue tu primer casting? O sea, mi caso particular es complejo porque tuve todo un camino previo, o sea, como periodista, como director de escena, como docente. Y aunque el deseo original era el del ser actor, hubo como muchos caminos previos. Pero cuando ya estaba clavado en la docencia, yo le decía a mis alumnos, chavos, no sé ustedes, pero yo no estudié para andar repartiendo fotos. Yo no estudié para estar repartiendo fotografías. Dedíquense a construir un discurso artístico personal contundente y eso va a provocar que los busquen y que eso venga como consecuencia. Pasaba el tiempo y no sucedía y yo empezaba a sentir miedo. Decía, puta, me voy a terminar tragando las palabras. Statement público. Claro. Pero sí sucedió así, ¿no? O sea, la gente que me conocía de teatro y que ya estaban trabajando en dirección de casting empezaron a buscarme para hacer casting. ¿Cuál fue tu Y primer siempre, casting, por el primero fue para Juana Inés. Y ya como actor en Juana Inés y una película que se llamaba La estafa casi perfecta, algo así. El mismo día hice los dos castings, para una película y para una serie, y me quedé en los dos. Wow. El primer día de... Y o sea, sí. que fue como mi primer acercamiento ya como actor al audiovisual, ¿no? O sea, y ahí empezó... Pero sí, o sea, el primero que apuesta por ti definitivamente es el director de casting. Claro, o sea, sí. el director Es nuestro trabajo, ¿no? el director de casting es el primero que apuesta por ti y ahí está, y está apostando y apostando hasta que la conecta contigo y eso está Claro. chido. Sí, sí, sí. Entonces es un trabajo en equipo porque es como, Sí. ya te descubrí, ¿no? Sí. Y quiero que tú puedas ayudarme en equipo a traer Sí, algo es lo que diferente a mis decimos. proyectos, ¿no? Y es lo que les Sí. decimos a los actores que siguen PIC y que van a nuestros cursos. Siempre es, ok, tú ve al casting, tal, no importa que no quedes, pero que te sigan llamando. Quiere decir que ahí tienes para dónde, ¿no? Claro. Que traes Sí, propuesta. que va a haber un momento, ¿no? Y nosotros tenemos luego ese ojo de, híjole, es que sé que todavía no te descubren, pero yo ya vi algo ahí. Bueno, entonces nos contabas ahorita de tus primeros trabajos y en este momento del cine en México que era muy dividido. Y después, bueno, obviamente todo va evolucionando y se van haciendo más proyectos, pero llegó un momento en que hacíamos, ¿cuántas películas hacíamos en México? ¿10 al año? Sí, se hacían pocas, pero proyectos como muy sólidos. Sí, ¿Y quién se exacto. quedaba? Y Se se quedaban veían los de Pocas, siempre. pero bien, ¿no? Y se veía normalmente, ¿no? Sí, Porque claro. ahora
Pues se produjeron no sé cuántas películas el año Pero pasado. ¿quién las vio? Pero nadie va ¿Y al cine. dónde están? Y ¿Dónde dos dónde sobresalieron, ¿no? se Ajá. quedaron? ¿Cuántas se quedaron ni siquiera vieron la luz, ¿no? Sí. Que es Eso lo que no era decíamos tan en el frecuente capítulo que de... pasara. Perdón, en el capítulo de industria eso decíamos, o sea, todo bien, México sí va al cine, pero no está viendo el contenido mexicano. No estamos viendo ni nuestro cine ni nuestras series. ¿Qué onda ahí, no? ¿Y quién se quedaba en esos proyectos cuando empiezan a abrirse las puertas? Pues yo siento que a mí me tocó justamente cuando empecé o a los pocos años donde se empezó a dar un desarrollo como de ya ver más allá de los actores de siempre, ¿no? Entonces es cuando estos nuevos directores, esta nueva como ola de grandes directores del cine mexicano se empieza a fijar en los En otros. actores no famosos famosos. o no conocidos. Pero todavía Y no de darles- tele. Todavía había un estigma de, no, tú eres estas telenovelas, tú no vas a venir a hacer mi película. No de ¿No? tele Un y poco. sí, porque finalmente hay mucha gente, por ejemplo, que salió del CEA, que el CEA, es que no me acuerdo pero creo que fue en los 90 cuando empezó a transformarse, Ujú. que mucha gente de pues la formación más apreciada o elogiada en esos tiempos, que era la formación universitaria. Yo fui alumno del CUT y de pronto los maestros del CUT o los ex maestros de ese teatro, de esa formación que eran como legado de Héctor Mendoza, empiezan a entrar al CEA. Entonces, Es que ahí en Televisa lo hizo muy como Rosa María inteligentemente. Bianchi, que fue mi maestra y una muy buena maestra, aparte de excelente actriz. Ella estaba en el CEA, ella fue maestra pues desde Salma hasta muchísimos actores Entonces más desde ahí se empezó a mezclar el mundo. desde Los ahí se mundos. empezó a mezclar y se empezó a ver que había pues más posibilidades más allá de lo de siempre, ¿no? De ese espectro más reducido. Y justamente una parte era el teatro, otra parte era estos actores de Televisa que podían trabajar en el cine o de TV Azteca y que además era un problemón porque los que se iban de una televisora a otra los vetaban. Sí, no, Entonces, sí, Sí, bueno. o las les prohibían exclusividades, hacer ¿no? cine en unos, o depende de qué cine. Sí, tienes Entonces era exclusividad, entonces no como puedes trabajar ni bastante en otra cosa. complicado. Sí. Pero ahí empezó como a fluir más y empezó a ponerse más los ojos en actores que fueron pues emergiendo en esa época que nadie conocía y que muchos ahora son actores muy conocidos. Claro. Y empieza a crecer también, no solo antes de las plataformas que eran, ¿no? O sea, Televisa, Azteca, como dices, y el cine mexicano que también tenía como, se hacían muy poquitas películas, pero antes de las plataformas, empieza a crecer el cine mexicano, empieza a hacerse más comercial y más global, y entonces empiezan a ver también otras, más managers, más casas de casting. Sí, todo se empieza a multiplicar porque pues hay un crecimiento en general en la industria. No, y quien se queda también de pronto en este movimiento cultural, igual finales en los 90, principios de los 2000, es de hay que ser inclusivo, hay que ser incluyente, ¿no? Me Sí. acuerdo que de pronto hasta en los elencos gringos empiezan a agregar este factor de pura guapa y, mira, una persona afrodescendiente, ¿no? Medio forzado al principio. Y hasta te dabas cuenta y decías, ay, están forzando aquí que haya 2, 3. Y de pronto empieza a avanzar y la gente empezamos a aceptar. Por eso la representación es tan importante, ¿no? Ahora llegamos a este lugar en el que pues estamos mucho más abiertos a la autenticidad, ¿no? O sea, yo creo que como actor también te pudiste haber dado cuenta quién se quedaba antes o quién se quedaba con el personaje que querías, ¿no? O cómo sentiste tú ese movimiento. Pues sí, o sea, yo lo que he vivido es eso que les digo, ¿no? El momento del streaming abrió una puerta muy grande para muchos actores que estábamos haciendo teatro hacía mucho tiempo y que ahora estamos
empezando a tener notoriedad y atención, y pues nos está tocando a los 50, yo voy a cumplir 50 años y apenas están poniendo atención a una carrera que lleva 30 años construyéndose, ¿no? Pero pues todo sucede de alguna forma y en el momento correcto también, o sea, este es el tiempo que a mí me tocó vivir y está chido. Y a fin de cuentas también en este negocio tú puedes tener todo, tú puedes tener... puedes ser hijo del privilegio y tener todo puesto para que brilles, puedes tener un gran talento y muchas relaciones, puedes tener todo lo que, lo que se necesita o no tener talento, pero a fin de cuentas en este negocio creo que sí la suerte determina. O sea, hay un factor de suerte que determina, porque yo reconozco también que este personaje que a mí me dio ese gran salto, es un hecho de fortuna el que yo tenga los ojos claros y esté panzón para poderme haber visto como el personaje, ¿sabes? Bueno, pero sí, también tiene... Pero o sea, hay todo un trabajo previo de actor que puede responder a esa oportunidad, que puedes resolver. De creación de personaje. De responder con solvencia, pero a fin de cuentas esa oportunidad que determina es fortuita, es lo que dicen de es fortuna, es fortuna. Que la suerte es que la oportunidad te agarre preparado. Sí. La suerte es un gran factor. Sí. A mí cuando y me estar en el preguntan momento adecuado, ¿no? Pues entre tantos, la preparación y puedes ser el mejor actor del mundo. Del mundo y todo. Y no te va bien, no tienes suerte. No te toca. Hay actores maravillosos. Ay, y tú sabes que es muy frustrante, pasan los años, por no decir décadas, y los ves y no han tenido la oportunidad. Y es más, aunque nosotros se las demos como director de castings, ¿no? Como pues, lo voy a volver a hablar porque sé que es bueno, porque sé que tal vez ese es su momento y pum, y siguen sin quedar. Porque finalmente nosotros recomendamos, ¿no? Claro. La decisión final. La decisión. Sí. Entonces es muy frustrante a veces ver que ciertas recomendaciones no prosperan. Van de un proyecto y luego hay otro y luego hay otro y ves ya una cierta frustración que es muy humana en estos actores y es doloroso también. Sí, claro. ¿Y cómo viven ustedes como directores de casting? A ver, yo ya voy a poner... Era mi siguiente pregunta, perdón. Ustedes como directores de casting, ¿cómo viven esa frustración de ver que actores con gran solvencia artística real no les sucedan cosas y hay tantos actores tan afortunados que la industria insiste y los meten por todos lados y que no dejan de trabajar de repente, y que no es que no nos parezcan, es que no son tampoco, la verdad. No hace falta decir nombres, ¿verdad? Pero ustedes ¿cómo lo viven como directores de casting esa? Pues mira, llega un momento, no sé tú, Alex, pero creo que ahora estamos en un momento privilegiado también para los directores de casting en donde podemos proponer y no decidir, porque casi nunca decidimos, la verdad, pero sí empujar un poquito y tener más voz, porque antes era como de no haces lo que tú quieres, lo que yo quiero y ya como que cada vez creo que el director de casting, incluso más reconocimiento, tenemos más voz y más como injerencia en no, te juro que este es bueno y sí velo y sí llámalo a callback y tal vez no. Entonces, ahora tenemos un poquito más chance de esta frustración llevarla a la acción, pero hay muchas veces que esta frustración decimos, pues ni modo, otra vez me están pidiendo a tal para el protagonista o la protagonista y pues no tengo mucho que hacer, pero por lo menos empujar desde otro lugar, ¿no? Como desde el lugar de, ok, pero a este otro personaje que hay que darle oportunidad, encobijar a este que tal vez no tiene tanto talento, pero mucho público. Y yo creo que así, ¿no? ¿Tú qué? Sí, sí, aunque bueno, siempre ha habido esa parte frustrante donde a veces propones un actor que no es visto. Efectivamente, ahora hay como más herramientas y hay más, por un lado, respeto al director de casting, porque empezó siendo como una, no quiero decir carrera, es un oficio, como un oficio muy técnico, ¿no? Porque antes era el director de reparto o el jefe era reparto. Era hablar y coordinar que llegara al casting. Sí, casi como coordinación de talento, ¿no? Exacto, como coordinación. ¿No? Como coordinación del talento. Y la parte creativa creo que hemos tenido oportunidad de desarrollarla
más, pero yo creo que depende de cada proyecto y de las estructuras con las que cuenta los diferentes estudios o plataformas que ahora también se han fusionado, ¿no? Porque antes era el estudio y ahora los famosos estudios de Hollywood son plataformas también. Entonces, esos como niveles o pasos dentro de un procedimiento con tales monstruos dentro de la industria, porque es lo que es más complejo que una película independiente que solo decide una persona. Antes. Que eso es justo lo que te iba a preguntar, hablando de la evolución, ¿no? Del casting. A mí todavía me tocó, incluso a ti todavía más, esta figura del director, ¿no? Entonces, ¿quién decide? El director. Ni siquiera los productores decidían. Yo me acuerdo, o sea, depende de la película. Pero ahora deciden muchísimas personas que, no, déjame hablar con el showrunner, no, déjame hablar con el estudio, no, déjame hablar con tal, que a ver qué dice, y el director quiera tal, pero tal que... Entonces, hay muchas cabezas ahora. Antes... incluso todavía en ciertas películas, pero solo decide el director, ¿no? Bueno, a mí, en mi experiencia, desde el principio, no solo el director, el productor, y a veces el productor pesaba más que la opinión del director. A veces el director, a veces depende paralelamente, de qué tipo de película era, ¿no? Que sería lo ideal. Pero sí, eso fue algo que a mí me causó mucha sorpresa y que me tomó tal vez algún tiempo comprender, porque pues yo venía del teatro y en el teatro, al menos en el teatro en el que yo trabajaba, que era un más independiente, más universitario, no teatro comercial, pues el peso era el director. El director era quien llamaba a sus actores y punto. Entonces, en esa estructura o en ese cambio de lenguajes o de sistemas entre cómo se hacía el teatro y cómo se hacía el cine, sí, para mí fue como un poco shocking ver cómo a veces los productores tenían toda la fuerza, todo el poder para elegir encima del director. Sí. Pero hoy en día ha cambiado muchísimo y a veces sí hay una falta de respeto al director porque pues casi no se le toma en cuenta. No, y entran intereses superfluos. ¿Qué onda con los followers? ¿No? O sea, ¿o qué onda con ese tipo de cosas? Ahorita ya hablando de la evolución del casting a este lugar en el que tal vez te ponen a alguien talentoso con alguien que tiene 30 millones de followers, ¿no? No, y lo que dice Alex también justo la figura del director, de repente yo... a ti te ha de pasar, ¿no? Que estás en el callback y el director le encanta a alguien y sabes que conectó con el personaje, que el director o directora están de que, wow, quiero a esta persona, y de repente en la siguiente junta el estudio dice, no, es que no es tan influyente, no, es que a mí me gusta más esta que está más guapa o que tiene más y entonces ves la frustración del director o directora totalmente. Y estás tú en medio aparte son los únicos que se enteran, ¿no? O sea, el resto del crew, de la gente de la peli no se enteraron de esta otra persona que está ahorita en su casa, no vino el llamado y que es el mejor para el papel a nivel actoral. Que tiene décadas de que no nos pasa eso, ¿no? Es una frustración compartida. Sí, porque aunque con los años te vas haciendo una coraza también, porque yo siento como con los médicos, ¿no? Claro. Mi padre era médico y yo decía, ¿cómo puede llegar tan tranquilo si viene del quirófano, de una operación de corazón? Y a mí me impresionaba mucho cómo los problemas o frustraciones o ilusiones que podía tener con respecto al futuro de los pacientes, pues podrían cambiar totalmente o dar un giro una vuelta al último momento. Y yo un poco lo veo así ahora, que te tienes que ir fortaleciendo, porque si no, cuando
en mi caso, hablo de mi experiencia y cómo fue mi desarrollo, siendo primero actor, y como actor eres muy vulnerable, Claro. estás muy expuesto a muchas cosas que desconoces y que no sabes exactamente cuál va a ser el futuro de, del performance o del acting que pudiste dar, la entrega en una audición. Entonces dices, yo di todo, pero pues no sé, el director, esto, la plataforma, Y para eso es este capítulo, ¿eh? O sea, Yes. también para que los actores allá afuera no solo se hagan la piel más gruesa, sino sepan que así es la industria, que sepan que Roberto bien les dice es sí suerte, pero sí preparación, pero sí aguantar, pero sí A tu mí piel. justo te quería, perdón, Allá te va. quería preguntar, ajá, de eso a ti, como cómo vives todo el proceso del casting. Yo quiero contar una historia rápido tuya, Cuéntala. porque hablabas ahorita de la suerte, ¿no? Que claro que tiene mucho que ver y hablábamos de la suerte La que tiene. suerte, Pues el perdón momento que te adecuado en el interrumpa, lugar pero adecuado. lo dijo Meryl Streep, actriz a quien yo creo que todos Sí. admiramos Admiramos, sí, muchísimo. sí, sí. Eso es Está consenso, en el altar de todos pero los que que lo nos haya escuchan. dicho esta señora, y también creo que Judi Dench en alguna entrevista lo dijo. Pero, y lo han dicho muchos grandes actores, porque sí, la suerte es Sí, la suerte. te da una llave muy importante, Sí, ¿no? sí, suerte no da. Pero, por ejemplo, o sea, a mí me pasó con el señor aquí presente que en dos proyectos, ¿no? En Señor Ávila, me acuerdo que no encontramos ese personaje. Y bueno, Fer Robsar era así de, no encuentro y no quiero No es, no a es. nadie, hasta que llegó este señor a hacer casting presencial todavía antes de Sí, la sí, sí, pandemia. sí. Casting presencial y tuvo suerte de que lo hayamos llamado, tuvo suerte que lo hayamos visto, pero tuvo una precisión y una construcción de personaje que no tuvo ningún otro, ¿no? Y lo mismo nos pasó en otro proyecto, en el siguiente proyecto que hicimos juntos. Bueno, no fue, después fue Amar a Muerte y después Un extraño enemigo. Un extraño enemigo. Un extraño enemigo, me acuerdo que entró al casting, lo hizo una vez, presencial, estaba el director ahí, Estaba Gabriel. y entró al casting, lo hizo increíble y Gabriel dijo, bueno, gracias, y no sé, una vez se salió y le dije, ¿no te gustó? O sea, ¿cómo por qué? Porque me dice, no, es él. Punto. No necesito ver nada más, no necesito un callback. Pero eso no es él. suerte. Por eso, a eso voy. A que voy que, o sea, claro que tuvo suerte en que, ¿no? Está en el lugar adecuado, en que lo hayamos visto, pero también hubo una precisión de personaje, de construir lo que necesitaban esos personajes que justo eran complejos, ¿no? Y después seguramente te pasó también lo que decías con que de suerte de tener los ojos claros y ser panzón para hacer Paco Stanley. Pero no, también tuviste una construcción, ¿no? O sea, ¿cómo vives tú el tema Sí. del casting como actor? Mira, yo llego al casting con una propuesta clara de personaje, que es lo que nos corresponde como actores. Leer, o sea, hay que saber leer para ser actor. Lo primero que hay que saber es leer. Sí, Entonces tú tienes que leer bien tu escena y con esa información, pues construir la visión del universo de ese personaje y tratar de entregarle al director de casting y al director, y en ese momento que tienes tu opinión, tu punto de vista de lo que ese personaje es, y ser contundente con tu entrega para que Eso. vean qué es lo que puedes tú hacer con ese personaje. Claro. Y ya que lo entregaste, olvidarte de si te quedas o no, porque son mil factores, y no es el Muchísimos. talento del actor el que determina que te quedes o no. O sea, son Sí. 1000 factores. Entonces, Hay como, muchas veces que sí, pero- hay veces pero que sí, pero casi nunca siempre. O sea, como dice Alejandro, no siempre, más bien. como actores somos tan vulnerables y tenemos que desde el principio acostumbrarnos a la negativa, a que no es para ti, o sea, al no. Nos enfrentamos a tantos nos en la vida que pues hay que, eso, como dices, hacer la piel dura y entender que no se trata de nuestro talento. Son 1000 factores los que están involucrados y uno tiene que entregar con la
mayor certeza, claridad y agradecerle al director de casting que está apostando por ti, porque sabes que si tú entregas un buen casting, aunque no te quedes, él te va a llamar para la otra, pero ya hubo un director que a lo mejor se fue frustrado porque no te llamaron a ti y en otro momento va a decir, ahora sí quiero ese cabrón porque Sí, tengo claro. más poder, ¿sabes? Entonces... O porque ya creció su carrera. o que ya porque creció su carrera y no ya sé. puede tomar decisiones más contundentes igual. Entonces, pues no claudicar y hacer. Y en esa insistencia, pues sí, que la suerte te encuentre formado, ¿no? Formado, justo es eso. Trabajado. Yo creo que la suerte también puede ser, y podemos coincidir en que es ponerte donde quieres estar, ¿no? Y no es suerte que Emily te haya visto porque tú le mandaste, ¿no? Tenías los materiales adecuados, Y la hemos visto tenías en la teatro formación, también, te ¿no? hemos visto, ¿no? O te has hecho ver. Ahorita, ¿cuáles Te haces serían los ver. factores, tanto para ustedes como directores de casting y tú como actor, que le dirían a un actor, ok, va, tú trabajas en, ¿no? Tu talento y lo que sea, parte del talento. Esto es lo que tienes que hacer para que por lo menos alrededor de la suerte, pues la respaldes con algo. ¿Tú cuáles son esas cosas que le dirías hoy en día a los actores? Es que me quedé pensando mucho en la suerte. Creo que ha tenido una Así se gran llama el capítulo ya. importancia y En esta protagonismo en eso. conversación. Pero bueno, tú dabas un ejemplo y se hablaba, bueno, pero eso no es suerte. Bueno, no siempre se trata de, o sea, la suerte no es todo. La suerte es parte de, y a veces la suerte lo fue casi todo en el hecho de que un actor se quedara con un personaje, o a veces ni tuvo que ver. Who knows? No sabes, O sea, la sí, es la magia. ¿Qué son la esas- suerte está ahí, en el La aire. fortuna. ¿Qué son Es esas algo- cosas que sí Una. están en manos de los actores en tu experiencia, Alex, que has hecho muchos proyectos muy interesantes? Lo que sí, ¿Qué sí está en las manos de los sí, actores? porque la suerte, pues allá está. Y Exacto. soltémosla y pidamos. Sí, No nos vamos a poner a trabajar en la suerte. Vamos a poner pues. esotéricos. Bueno, No hay sí, forma. sí. No hay Con forma. velitas Bueno, y con hay meditaciones. formas, ¿no? y Hay con- brujería. Exacto. Yo sí soy hippie, yo sí creo. Pero bueno, pues échale, pon tu velita o lo que tú Exacto. quieras hacer. Exacto. Pero más que eso, empeñate en presentar una buena imagen de ti. Más ¿Y que eso de cómo ti, es? del personaje al que estás interpretando, que es lo que interesa o lo que nos interesa ver, ¿no? No nos interesa ver al actor por nombre, a nosotros al menos como directores de casting, ¿no? Ya los sistemas de estudios, plataformas, producción, intereses, Sí, eso ya está por hecho. nombres y esto son aparte. Hay que entender cómo es el proceso, hay que entender cómo está tejido para poder incorporarlo, pero creo que para nosotros como directores de casting, pues es el talento expresado o manifestado en la creación del personaje, en el resultado de esa creación, que es lo que está proyectando el actor en pantalla. Y creo que es importante para el actor que se prepare y que dé todo lo que pueda dar. ¿Y cómo se Yo- traduce eso? ¿Cómo se traduce la preparación? ¿En Pues, aprenderse sus líneas? ¿En hacer research? Creo que ¿Cómo ahora el crees que actor sea? la tiene mucho más fácil. Eso es mi ¿Un opinión qué, perdón? personal, porque hay mucha polémica alrededor del self-tape, ¿no? Que bueno, es que era mejor antes, porque antes tú llegabas y te dirigían. Te dirigían. No Ujú. siempre, depende de quién te toque, depende de muchos Tiene- otros factores. No, el día que está teniendo esa otra persona, te afecta a ti también en tu performance, porque es tu Sí, otro, claro. ¿no? Exacto. ¿Y En- cuántos actores ha visto antes que tú que ya está Sí. cansado, ¿no? Exacto. Son Nos pasaba humanos. eso, ¿estás de Exacto, acuerdo? pero personas. aquí tienes el tiempo. A mí me hubiera encantado que en mi época como actor, cuando audicionaba, hubiera existido el self-tape. Ah, yo hubiera quedado en todo. Lo hubiera amado. Porque Claro. tienes todo el... O sea, ya nada, depende de ti. Depende de ti, depende del tiempo que le des, Claro, de yo la importancia les que le digo des a ese momento. a los chavos o la gente que ha participado en estos talleres, inviertan. Inviertan porque esa inversión les va a redituar en el resultado de una audición. Y si un actor se prepara bien sus líneas, entiende la historia de la mejor manera, si puede cobijarse o apoyarse
de gente que Sí. tenga cercana, amigos directores, amigos actores, algún coach, o sea, lo que... Una buena réplica. Una buena réplica es muy importante, porque entonces, si pueden armar todos estos elementos dentro del casting, y además, muy importante, que el self-tape técnicamente esté bien realizado, bien presentado, porque luego llegan cosas que simplemente no se pueden ver, Impresentables. ¿no? ¿Qué A dices? contraluz. Sí, qué pena sin yo audio, llevar a esta persona, a con pesar los de que- tamales oaxaqueños que se oyen más que la voz del actor, etcétera. Yo no sé tú, pero yo no presento casting sin réplica. O los vuelvo a pedir, o si no me lo mandaste, no lo presento. Sí, bueno, pues ahí es todo un Fuertes tema, declaraciones. porque dependiendo, hay castings y hay a veces porque los piden así y son monólogos. A mí me parece terrible. Sí, Salvo porque que no esté está. plenamente justificado que el actor va a hacer un monólogo o que va a dar su participación va a ser solo un speech, ¿no? Me Sí. tocó hace muchos años en un casting del novio que daba un discurso en la boda y bueno, pues ahí sí. Claro, Pero ahí fuera está de eso, justificado. claro. Si el actor va a interactuar Así no es la vida. con Sí. otros personajes, ¿cómo lo va a mostrar en un monólogo? Además no puedes ver si está escuchando, si está poniendo atención. El acting no solo es hablar. No, bueno. El acting es la otra parte que tiene mucho más peso, ¿no? Sí. Hay una obra de teatro que yo pongo de ejemplo a veces, que es La más fuerte, de Strindberg. Y las dos actrices tienen el mismo peso, incluso se ha discutido a través de los años o los... El tiempo. pues ¿cuánto tiene esta obra? Quién sabe. Bueno, ¿cómo un actor que no habla lo sostiene? Entonces, la actriz que habla la tiene más fácil ahí, Claro. porque está apoyada del diálogo y todo. Pero la otra son puras reacciones, es solamente estar, como estamos en la vida, Escuchar. escuchando. Y el actor a veces como que quiere demostrar de más en las audiciones, ¿no? O en los En el castings. momento en que habla. Entonces, Sí. Solo en el momento en que habla. O que reacciona de más, ¿no? Ajá, Así sí. el típico que te están Claro, diciendo. sí, que los ves. Tú últimas, ya que ya casi nos tenemos que ir, pero Roberto, me gustaría saber, ¿tú de qué te agarras en el casting? Justo como decía, ¿no, Alejandro? Sí. ¿Qué recursos hay? ¿Tú cuáles usas? ¿Cuáles son estas cosas que dices? Siempre que hago esto o que lo hago así, silencios, me ha funcionado, ¿no? En los que has quedado. Es que depende de cada personaje, o sea, insisto, en tu lectura, en tu primer lectura del personaje, hacer la conciencia y entender qué es lo que tienes que traducir de lo que entendiste para que se vea. O sea, yo siempre traduzco en gesto mi entendimiento del personaje para que se registre. Para que se registre en cámara, para que lo registre el director, Lo que decíamos ahorita, no solo cuando está hablando el personaje. para que se narre eso que yo entendí. Esa propuesta del personaje tiene que estar traducida en un tono de voz, en un uso del cuerpo, en un gesto, porque el gesto es palabra y es carácter. Entonces, yo hago esa construcción de personajes y con una cosa sencillita, ahí está el carácter del personaje. Y luego Ahí Yo se creo ve. que lo que haces ¿será? mucho Luego el tú- género, también nosotras, perdón que interrumpa, defendemos ese tema de, a ver, también saber leer es, ¿qué género es esto? ¿No? A ver, ¿con qué approach? ¿Quién lo va a ver? Sí, y mira, lo de los géneros es lo mismo que también de los géneros ya sexuales hoy en Es en muy día. complicado. Es muy complejo, güey. O sea, ¿qué es Muy comedia? ¿Qué es subjetivo. drama? Ya, o sea, Pero al menos saber. Dramen. Dramen, ya, cualquier cosa. Dramedie. Sí. Dramedie. Entonces, Pero no es lo mismo hacer un casting Dramedias. para un dramedy Sí. que para un drama No, o que exacto, para exacto. cierto director. Yo creo que lo que decías ahorita que tú haces mucho, una cuestión y de yo creo que tono. tú lo has visto con él, eres muy expresivo pero sin sobreactuar. A lo que me refiero es que construyes mucho o sea, con Tone. ajá. La mirada fue todo. Y ese Y era era algo muy... Ese sí era un loco. Y era la Digan quién mirada, para y que lo era, estudien, no tuviste digan que quién. sobreactuar, era una mirada de loco que dijo el director. Ahí está, por fin. ¿Dónde ahí era? está el ¿Cuál era ese? personaje en Señora Ávila. Señora Ávila. Ah, sí, el de señora. Señora Ávila. Entonces,
creo que eso, o sea, como imprimirle algo que podría rescatar lo que Sí, imprimirle algo, una propuesta muy propia a los personajes, pero no debe ser una ocurrencia. Exacto. No debe ser una ocurrencia, debe ser algo que diferencia? nazca de lo que entendiste del texto, lo que está planteado en la situación, lo que sabes de la psicología del personaje. No puedes, ay, si mi personaje sale con un palillo, ¿por? Sí, porque se siente Bueno. forzado. Porque se siente ¿Cuántos forzado. no les habrá pasado que ven en el casting que sale con una cadena siempre así de... ¿Por? Sí. Yo creo que más que la ocurrencia, depende que esa ocurrencia esté, como dices, ligada al personaje, ¿no? A la descripción de personaje, a una ocurrencia congruencia. sabido incluso en el set, ¿no? Que tal actriz se le ocurrió hacer algo que hubiera, si tal vez se hubiese planteado en un principio, hubiera sido una locura y fue un éxito. Claro. Pero bueno, eso es parte de la creatividad de la creatividad. del actor. Del ¿no? golpe de Pero- genio, posible Sí. también. o del- Exacto. pues sí, porque también puede... Sí. Pues ahí Puede está la haber valentía, eso, ¿no? ahí está la valentía y la seguridad y justo la preparación, un poco recapitulando todo lo que hemos dicho en este episodio. Ahí está la propuesta del actor, ¿no? Sí. Se preparó y sabe la diferencia entre una ocurrencia y una construcción de personaje. Y mira, y estoy hablando de ocurrencias, yo que, bueno, ustedes que me han hecho casting y que desde el casting y en el set lo termino haciendo también, improviso siempre. O sea, siempre me salgo de lo que está escrito, pero no me salgo de una forma contexto. impune. No, o sea, hay algo que está planteado en la línea de pensamiento del personaje, en la estructura del personaje como está escrito, como está planteado, y que lo enriquecemos, pero nos acotamos a lo que debe de narrar. Exacto. Sí, sí, es como que si le vas a cambiar el texto que tenga O sea, congruencia sí, pero- y que no se salga del objetivo. ¿Cómo te va a ti con eso que los actores ya tenemos que terminar? Ya sé, nada más rápido. Exacto. Que Alex nos cuente, porque digo, o sea, yo creo que se vale proponer, pero que cada vez nos piden más que estén apegados al texto. ¿Cómo te va a ti en los castings que cambian o que no están tan apegados al texto? Pues es que depende del proyecto, ¿no? Hace poco hicimos un proyecto de comedia que básicamente había un texto que se tenía que respetar o que se respetó en su mayoría en las grabaciones, pero que el actor a veces era jalado por esa necesidad de improvisar. Y como bien lo explicó Roberto, si lo haces dentro del contexto de la situación, si estás bien ubicado, bien planteado tu personaje ahí, pues es maravilloso. Pero si no sabes, que es lo que yo les recomiendo a los No actores, te metas. mejor hazlo tal cual. Exacto. Porque sí. también hay directores, y me han tocado, que es como si fuera Shakespeare. No puedes cambiar Ni una coma. ni una coma ni nada. Sí. Entonces, Sí, si no sí. sabes, es mejor irte con el texto. Totalmente, tal porque cual. luego se pueden no gustarles que justo cambiaste un texto que para ellos es muy importante, ¿no? Entonces, si Sí, hay duda y sí, si sí, no sí, puedes sí. preguntar, Y mejor. también hay mucho de esa brújula Y que te la lo da vas- la preparación. Y también te lo vas ganando. Este director con el que hicimos Extraño Enemigo, en la primera temporada no me permitía cambiarle, pero ni una coma. O sea, y reconoces, bueno, si el director es así, ok, Sí, sí, pues sí, ahí. Ya en la segunda temporada, Ya había- ya leí que ya estaba escrito. Más Para en tu- mí, para que yo ese. jugara más. Y Ah. ya en el tercer proyecto en el que trabajamos juntos, ya llegó y me dijo, en esta escena, haz lo que te dé la chingada gana. Ya confío en ti, ya sé lo que ¿Sabes? vas a Te hacer. lo Wow, el vas mérito ganando. ahí, Te lo qué vas mérito. ganando Claro. al director, ¿no? Porque aparte te va conociendo y va a haber Exacto, ya habiendo una relación de ya sé exacto. cómo Ya sé- trabajas tú y aquí ya es sé lo que que aquí se me te puedes da. dar algo. Claro. Aquí tú le puedes imprimir Sí, sí, algo al sí. Es personaje. que no hay nada como conocer un director Sí, y alguien con quien obviamente. ya has Sí, sí, trabajado sí, sí, y hay sí. buena química y Sí. entendimiento. A ti te ha Sí, sí, pasado. sí, Sí, sí. tú Que también cuando seguro. te enfrentas con un primer director que es todo el tiempo, que no sabes exactamente ¿Qué va a querer? qué ¿Cómo está le va a dentro gustar? de su cabeza, cómo es su locura. Y hay que irlo descifrando. Cómo concibe los personajes. Sí. Y pues hay que dar lo que pueda uno para dentro de este catálogo, ¿no?, que presentamos. Sí. Claro. Por lo que tú Este puedes brochure intuir, ahí de es gente. como donde entra en juego la intuición, porque si ya cuando conoces, ya has trabajado con un director, ya dices, no,
Tal, casi que ya haces el reparto. Sí, exacto. Desde un principio, sí, ¿no? ya sabes de este le va a gustar, este ya sé que va a querer para sí. este para este, sí. Qué loco. Pues miren, Pues qué ya. bonito que hablamos de la suerte, de la preparación, de todo lo que quién se está quedando ahorita, se está quedando, yo calculo, como siempre, ¿no? Alguien preparado, alguien que estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, poniéndose donde quería estar, ¿no? Por ahora, eso puede ser nuestra conclusión del episodio. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento, por su experiencia. Los vamos a volver a invitar para seguir otras 2 horas para hablar de casting. Oye, Las es que hermanas Morán. podremos Sí. hablar de casting, ¿no? Muchísimo y miles de cosas que se tienen que hacer y que cambiar y que no sé qué, pero bueno, ojalá que podamos hacer otro. Nos da la noche. Exacto, otro de casting. Gracias por Gracias compartir a ti, querida. tus inputs y todo. Y a Gracias. ti, Alex, Muchas por tu gracias. experiencia. Sé que no se aprovechó todo lo que se tenía que aprovechar, No, pero hombre. se habló de, creo que, temas importantes. Se Así habló de que- lo que se tenía que hablar. Ya está. Exacto. Muchas Y gracias por estar aquí. síganlos, Gracias. veamos contenido mexicano y veamos todo lo que hacemos Sí. en la industria para apoyarnos. Sigamos viendo, por favor. Si quieren estar dentro de esta industria, consúmanla. Muchas veces no la Ay, que venga consumimos Perrito. nosotros mismos. Aquí anda, Que aquí anda, salgan aquí anda. segundos. Aquí andas, Dice que O no sabe. no quiere casting. No le quiere gusta, cámaras. no, es como uno, yo, a mí tampoco nos encantan estar enfrente de las cámaras. A tú También que eres eso lo actor, cortamos, sí, por favor. a mí luego no me encanta. No, sí. ya no, o sea, ya ya te lo del acostumbraste, actor ya es tú. como del pasado. Sí, exacto. Aunque dicen que nunca se deja de ser actor, No. como los curas. Exacto. Un poco, sí. ¿no? Sí. Ya ven, ya nos estamos desviando otra vez. Muchas gracias. Esto Ah, fue yo Speak. pensé Nos vemos que la ya próxima habíamos- semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Para más capítulos de Speak, encuéntranos en Spotify o en YouTube. Síguenos en Instagram en _PIC Network.